Si no hay rentabilidad, no hay futuro en el sector primario. Son palabras de Fernando Corrionero. Este agricultor y ganadero es miembro de la ejecutiva de COAG Salamanca, una organización profesional agraria que espera que tras la celebración de las elecciones europeas, el nuevo Parlamento asuma algunas de sus reivindicaciones, como los precios justos, las rentas dignas o el relevo generacional. En este sentido, Corrionero advierte de que la edad media en el sector primario es de 50 años, por lo que augura un futuro poco halagüeño. De la campaña de riego, de la enfermedad hemorrágica epizootica o de cuánto tiempo lleva en el sector, hablará hoy Fernando Corrionero. Si en un trabajo tan sacrificado como es el nuestro no hay una rentabilidad, es muy difícil que haya renovación generacional. La forma en la que las cogieron y las instrumentalizaron el año pasado, pues en ningún caso han cubierto los daños que provocó la enfermedad. Este año la campaña de riego pensamos que va a ser normal, porque el pantano está en un porcentaje de llenado muy bueno. Toda mi familia tiene raíces en el campo y bueno, pues yo cogí, cuando dejé los estudios, primero trabajé con mi padre y bueno, una vez que falleció mi padre, pues yo estoy al cargo de la explotación. Los resultados electorales, en principio habrá que ver qué es lo que ocurre, qué tipo de gobierno se forma en la Unión Europea y si es el Partido Popular con los verdes y con los socialistas o es con los partidos que más a su derecha. Habrá que ver qué forma de aplicar las políticas agrarias tienen. Entonces, en principio, hasta que no veamos cómo se desenvuelven, no hay mucha valoración que hacer porque tampoco hay datos sobre los que coger y emitir un juicio. Si en un trabajo tan sacrificado como es el nuestro no hay una rentabilidad, es muy difícil que haya renovación generacional, que la gente se fije en el campo, porque si encima de que coges y trabajas muchas horas y no tienes una rentabilidad, es muy difícil que la gente se mantenga. En muchas de las medidas que nos obligan a coger y a implementar en nuestras explotaciones, tanto de prácticas agrarias como de papeleos, carecen de toda lógica. Muy complicado, no hay más que ver cuál es la media de edad de los responsables de las explotaciones para darse cuenta de que es muy difícil que la gente se coja y se asiente en el campo, si no es porque es una continuidad de una explotación previa. Gente que lo haga es nuevo, hay muy poca y hay que decir que son muy valientes, que deberían tener muchas más ayudas y incentivos porque es muy difícil. Y la verdad es que en ese tema es una de las cosas donde más vamos a tener que batallar porque la gente que diseña estas políticas ambientalistas lo hace desde un desconocimiento absoluto de la realidad que tenemos en el campo. No se puede coger y no se puede, por un lado, promover que los regadíos, tanto nuevos como modernizados, sean el futuro y, por otro lado, criminalizar el gasto de agua por parte de la agricultura. Entonces, es muy difícil. Creo que tienen que aclararse qué es lo que quieren, si fijar población en el campo o coger y ahorrar agua para no sabemos qué otro uso. Porque allá hace 2 años soltaron el agua del pantano de Santa Teresa para simplemente producir electricidad, con la excusa del cumplimiento del Tratado de Albufeira, pero realmente era una cuestión total y absolutamente de cara a la producción de electricidad, porque en aquel momento pues valía mucho dinero. Todo lo que sea innovar en un sector como el nuestro, que si no se mejoran tanto en los medios como los cultivos que utilizamos y la forma de hacerlo rentable, volvemos a lo mismo. Si no hay rentabilidad, no hay futuro para el campo. Este año, lo que no ocurrió el año pasado, hay un protocolo por el que cuando alguien sospecha que tiene un animal enfermo, lo coge, lo declara en su unidad veterinaria y van los veterinarios oficiales para coger y para constatar que es cierto. El año pasado, pues bueno, yo creo que hubo una total y absoluta descoordinación entre las distintas administraciones, con lo cual pues no fue posible el coger y ni siquiera elaborar unos protocolos de prevención, lo cual nosotros se lo hemos cogido y se lo hemos afeado a las administraciones, que prácticamente nos dejaran solos a los ganaderos frente a la enfermedad. Yo creo que las administraciones, en principio, sobre todo la estatal, el año pasado cogieron y se agarraron a unos estudios que ellos tenían de hace años, los dieron como buenos porque realmente no se quisieron involucrar en la realidad, que demostraba que sus estudios estaban totalmente absolutamente obsoletos con la realidad que sufrimos. La forma en la que las cogieron y las instrumentalizaron el año pasado, pues en ningún caso han cubierto los daños que provocó la enfermedad. Y este año, pues bueno, esperemos que si se vuelve a repetir, anden más rápidos y más listos a la hora de coger y de tratar de paliar los daños que esta enfermedad puede causarnos.
este año la campaña de riego pensamos que va a ser normal, porque el pantano está en un porcentaje de llenado muy bueno y sobre todo como mucha gente ha tenido que rotar cultivos porque hasta después de las manifestaciones no se flexibilizó la rotación de cultivos, pues mucha gente cogió y sembró cultivos menos exigentes en agua, como trigo, triticale, cebada, en vez de coger y sembrar maíz que tiene más consumo de agua, y entonces va a haber un menor consumo, pero también es cierto que esto conlleva que por hectárea el rendimiento económico sea mucho menor. Y esto de la inseguridad normativa, que uno coja y para empezar las siembras en octubre haya una norma y luego en enero haya otra o en marzo, como este año, por las presiones y las manifestaciones, pues hace que sea muy complicado el coger y el hacer una planificación de las siembras en campaña que puedas coger y puedas optimizar. Este verano yo creo que va a ser muy regular. Dependiendo de las comarcas los rendimientos van a variar muchísimo y yo creo que de momento las previsiones que se están haciendo creo que son más elevadas de lo que la realidad va a coger y va a demostrar que son. Hay comarcas que ya están cogiendo y acusando la sequía. El invierno húmedo hizo que se desarrollara poco las raíces de los cultivos y los calores del mes pasado han hecho y los hielos han hecho que la cosecha se vaya a reducir. Hablan de modernizar más hectáreas, de poner más hectáreas en regadío, pero yo creo que lo primero que deberían de tener claro es cómo almacenar agua para coger y que poder de manera continua el poder abastecer a esos regadíos, pero con dotaciones que permitan cultivos que den rentabilidad, porque si van a coger y van a modernizar o van a hacer nuevos regadíos para acabar sembrando trigo y cebada, pues no hay rentabilidad, porque aparte del coste de la modernización de las infraestructuras por parte de las administraciones, está el coste que exigen a los agricultores para coger y dotarse de sistemas de riego, que es una inversión muy grande. Allí en el Canal de la Maya, cuando se modernizó, nosotros prácticamente nos supone volver a comprar nuestras tierras en 50 años. Entonces, hay que hacerlo sobre todo con una planificación para garantizar que haya agua de manera continuada, no que podamos entrar en años que sí, años que no, porque eso al final coge y hunde la economía de cualquier explotación. Toda mi familia tiene raíces en el campo y bueno, pues yo cogí, cuando dejé los estudios, primero trabajé con mi padre y bueno, una vez que falleció mi padre, pues yo estoy al cargo de la explotación. De eso hace 36 años. Pues unas veces unos y otras veces otros, depende del momento, pero me siento más a gusto con la ganadería que con la agricultura. Nosotros ya desde COAZ en Salamanca, desde hace 2 años, en el otoño del año 22, ya empezamos a ver que estas medidas de la aplicación de la nueva PAC iban a traernos muchísimos problemas y tratamos de convencer a las otras organizaciones de que había que protestar en aquel momento contra la aplicación de la PAC, cuando todos estaban más pendientes de coger y de dar charlas para que la gente comprendiera lo de los ecoesquemas, la nueva política agraria común, en vez de protestar contra ella. Todo lo que se nos decía es que contra Europa no se podía ir. Luego se ha demostrado que Europa no es un cielo que no se pueda coger y no se pueda saltar, porque aunque no hemos conseguido con las manifestaciones de este año todo lo que quisiéramos, es verdad que se ha cogido y se ha pospuesto la aplicación de algunas de las normas que nos eran más lesivas. Pero tampoco tenemos confianza de que el año que viene no volvamos a estar en las mismas circunstancias, volviendo a coger y a tener que protestar por las mismas cuestiones, porque el posponer no es cambiar el espíritu de las normas que nos quieren aplicar y son unas normas que desde luego el campo no va a poder soportar. La edad media está por encima de los 50 años. Yo te puedo decir que yo tengo 52 y en mi pueblo únicamente hay una persona detrás de mí, que tiene 27, y además porque viene de familia, tiene sus tíos con él, y esa es la norma en prácticamente la mayor parte de los pueblos, con lo cual al final la única manera de que la gente se coja y se quede y haya renovación generacional es asegurar que sean rentables las explotaciones, porque si no hay rentabilidad es imposible. Aquí todo se mueve de la misma manera y tendrían que buscar alguna manera de, bien vía reducción de impuestos, bien vía, no sabría decirte qué otra medida, pero tiene que ser en ese sentido. Si no, no hay manera de fijar a la gente, porque todo el mundo quiere coger y tener horario de funcionario, sueldo de funcionario, y esto no funciona así. Claro que aquí hay mucha gente que quiere vivir y que lo siente como que quiere que fuera su forma de vida, pero al final la realidad es tozuda y cuando los precios de todos los insumos que necesitamos para producir suben
y ves que cogen y que el precio de lo que tú produces juegan con él como lo hacen, no sé, ahí está el caso del acuerdo preferencial con Ucrania, que hunde el precio del cereal, y aquí no hay manera de coger y de luchar contra eso, porque deberían de aplicar la ley de la cadena, pero como no hay un precio, no está la ley, pero no la quieren aplicar realmente, porque entraría en conflicto si el precio que fijara para los cereales la ley de la cadena fuera superior al precio con el que llegan sin aranceles los cereales de Ucrania. ¿Cómo se arregla eso? Entonces, aquí el problema es que por un lado sí dicen que quieren ayudarnos, pero la realidad es que luego la aplicación de las leyes que tendrían que hacer lo posible no lo hacen. Al final, tenemos la sensación de que el campo somos para las administraciones como un mal necesario. No somos un sector a valorar, sino más bien a tratar de que no les demos demasiada guerra. Y además saben que como electoralmente el campo cada vez está más vacío, pues pesamos poco. Y aquí los intereses, de hecho los partidos políticos poco se acercan a nosotros, salvo en tiempo de elecciones. Debería la gente tener en cuenta que en condiciones normales es muy fácil traer alimentos, bien sean cereales, bien sea frutas, bien sea carne, de otros países. Pero en un contexto internacional que hubiera algún tipo de conflicto o algún tipo de catástrofe climática que se encareciera, habría que ver cuáles eran si desmantelamos la agricultura propia, cómo se iba a arreglar eso. Y son cosas que pueden ocurrir. O sea, si ya hace años, cuando el volcán de Islandia afectó a la navegación aérea por la ceniza que cogió y expulsó a la atmósfera, en 1616 otro volcán en Indonesia cogió e hizo que en gran parte de los países de Europa se produjera aquello que llamaron el año sin verano, y las cosechas fueron paupérrimas, con lo cual, si eso vuelve a producirse y hay una demanda, tampoco somos el país que económicamente podamos pagar a mayor precio los alimentos, con lo cual el tener una soberanía alimentaria creo que debería ser una cosa total y absolutamente prioritaria para cualquiera de las administraciones y cualquiera de los gobiernos.